Cuando hablamos de cefalosporinas, lo primero que tenemos que tener en consideración es que estructuralmente son parientes de las penicilinas, o sea, estamos hablando de sistemas beta-lactámicos. Sin embargo, el anillo lateral fusionado ha sido expandido a 6. Y por lo tanto, si ahora tenemos un anillo expandido, eso significa que vamos a tener indirectamente sobre el anillo beta-lactámico, ahí hay una flecha, menor tensión angular. Algunas observaciones generales: las cefalosporinas de tercera generación son por lejos de las más administradas. Las cefalosporinas se reservan mayoritariamente para infecciones intrahospitalarias, para uso intrahospitalario, salvo algunas de primera generación como el cefadroxilo, que se emplean para infecciones urinarias o algunas infecciones respiratorias menores. Bien, entonces, como podemos ver ahí, tenemos que hay una menor tensión angular. Y pregunta, si tenemos una menor tensión angular, ¿cómo va a ser la afinidad por las PBPs de las cefalosporinas? Muy bien, vamos a tener una menor afinidad por PBPs. Lo otro que vamos a destacar de esta imagen referencial es que ahí hay un doble enlace. Entonces, ¿qué pasa con la disposición espacial? Todavía tenemos que esto está rígido y va a imitar a la D-alanina de alanina, pero este doble enlace y este grupo R que vemos acá juegan un rol importante en el enlazamiento, y esa es una diferencia clave respecto a las penicilinas que no tienen ni doble enlace ni un grupo R particular. ¿Cuál era la función de estos grupos metil en las penicilinas? ¿Son parte del farmacóforo? ¿Son algo trascendental para la actividad? No. Y por otra parte, los grupos metil que ustedes ven ahí en la penicilina son grupos que permanecen constantes. Entonces, esos grupos están siempre anclados, no generan un centro quiral, pero el grupo R muchas veces actúa como un grupo saliente. En la cefalosporina, entonces, tenemos ahí un cambio en cómo se va a enlazar esto desde el punto de vista del mecanismo de acción. Al igual que en las penicilinas, todos estos derivados algo tienen en el carbono alfa. Y eso permite incrementar la afinidad por PBPs. Lo que conectemos acá en el carbono alfa permite mejorar la farmacocinética, permite ampliar el espectro de acción antibacteriana. Ahí hay una imagen referencial de la cefalexina para recordarles a ustedes de alguna forma de que la mayoría de estos fármacos son intravenosos, una ampolla intravenosa. El núcleo corresponde al núcleo CEFEM, el núcleo farmacofórico. Lo que ustedes ven ahí es el núcleo CEFEM y tenemos una numeración de este tipo. 1, y de aquí tenemos que numerar a la derecha, 2, 3, 4, tendríamos arriba 5, el azufre, 6, 7, y ahí se nos acaba. Entonces, cuando se habla de la posición 7, se refieren al carbono alfa. La posición 6 y la posición 7 son posiciones estereoquímicas y por lo tanto es necesario tener esa configuración estereoespacial que vemos ahí. ¿Cómo se llama el anillo de 6 que está a la derecha? Ya, el núcleo CEFEM es todo esto, ¿ok? El beta-lactámico más el anillo fusionado por la cara de 6, pero ya, muy bien, ¿no es cierto? Esto sería una tiacina, ¿ok? Hacia la derecha. Tiene azufre, tiene nitrógeno. Entonces, recordemos esto, que tenemos una menor tensión angular en el beta-lactámico de forma indirecta debido a que se ha expandido el anillo a 6. Lo otro es que la resonancia del par electrónico del nitrógeno hacia el carbonilo todavía está fuertemente restringida. Entonces, esta resonancia no va a ocurrir. ¿Okay? Ese movimiento con libertad no lo podemos trazar por las mismas razones que en el caso de las penicilinas. ¿Cuál era esa razón? Ya. Porque el ángulo que se va a producir para un nitrógeno sp2 es imposible con una elevadísima tensión angular. La estereoquímica de estos sistemas es del tipo R, R, o sea, R en el carbono 6, R en el carbono 7. Y a la cadena que vamos a conectar sobre el átomo de nitrógeno, de la posición 7, le llamamos la cadena 7 beta acilamínica.
Aquí no se vayan a confundir porque ese beta que vemos ahí tiene que ver con cómo uno traza el núcleo CFEM. El núcleo CFEM, por convención, si lo trazamos de esta forma, con el anillo beta-lactámico y el carbonilo abajo a la izquierda y el anillo tiacínico a la derecha, cuando está en esta disposición lo que viene para arriba del plano, en este caso la amida, uno habla que es una posición beta. ¿Ok? Entonces viene hacia arriba, la amida se llama una cadena de tipo beta, hacia arriba del plano. Pero la configuración absoluta, que es lo que nos interesa, es de tipo R. La otra observación, tenemos acá un grupo carboxílico libre que podría ser esterificado igual que en las penicilinas para producir profármacos, lipofílicos, de liberación prolongada, lenta. Y acá en R1 podemos conectar una infinidad de sustituyentes. También hay otros puntos marcados. Podríamos cambiar el azufre. Un cambio común es reemplazar el azufre por oxígeno. Bueno, si reemplazamos el azufre por oxígeno, el sistema va a tener mayor tensión angular. ¿Por qué tendría mayor tensión angular? ¿No es cierto? El oxígeno es más pequeño. Muy bien. Y en la posición 7 podemos reemplazar ese hidrógeno que está ahí. Es bastante común reemplazar ese hidrógeno por un grupo algo más voluminoso que le confiera protección, estabilidad frente a beta-lactamasas. Entonces este protón que tenemos acá lo podemos reemplazar. Y podríamos hacer una visualización en 3 dimensiones para ver cómo estos grupos están en el espacio. Entonces, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Ya, vamos a activar la grabación de la ventana. Ahora sí, nos aseguramos que quede bien dentro del área visual completa. Ya, entonces miren, una forma es que ustedes escriban el nombre de una cefalosporina, por ejemplo, cefadroxilo, acompañado de PubChem, que es el sitio web donde están todos los fármacos, sus propiedades físico-químicas, su nombre UPAC, etc. Y si vamos a la estructura del cefadroxilo, vamos a copiar el código SMILES, que es una forma de escribir la molécula. Bajamos acá, está toda la descripción, ahí está el código. Y ya sea en un software web, hay programas web gratis, cosa que ustedes los busquen para dibujar moléculas a través del código SMILES, o bien con alguna plataforma como por ejemplo el ChemDraw. Pegamos el código SMILES y obtenemos de manera directa la estructura. Entonces acá está la estructura. Y ahora esta estructura la vamos a ver en 3 dimensiones. Entonces dentro de la misma plataforma del ChemDraw tenemos un módulo que permite ver esto en 3D. Ya. Una pequeña minimización energética para que se relajen los enlaces. Una mecánica molecular clásica que considera los átomos como esferas conectados por resortes. Se aplican las leyes de Newton a esto del movimiento y la molécula se relaja. Y vamos a borrar algunas cosas como por ejemplo los pares electrónicos. Acá los pares electrónicos los ocultamos, el cálculo ya terminó, vamos a girar esto y aquí es donde ustedes tienen que concentrarse. Entonces ahí tenemos la molécula, ¿se fijan? Ya, el sistema, ¿cómo es? ¿Plano, coplanar o no coplanar? No coplanar, está todo deformado porque es azufre, obviamente, eso está para arriba, después hay un carbono ahí que no es sp2, por lo tanto es imposible que eso sea plano, ¿ya? Entonces ahí tenemos la estructura, el sistema beta-lactámico, ustedes ya lo ven acá, y lo que estamos diciendo es que acá voy a marcar el protón. Ese protón que marqué en color amarillo, cuidado, no se vayan a confundir con el azufre. Este protón en amarillo lo podemos reemplazar por memoria de corto plazo, que les dije, un metoxi. Ya, para que proteja al carbonilo, por ejemplo, le dé más resistencia frente a beta-lactamasas. Si ahora lo vemos en una disposición más voluminosa,
por ejemplo acá, en esferas, y ahora giramos esto un poco, ahí ustedes pueden ver lo cerca que está el anillo de benceno del carbono carbonílico, pero a mí me interesa girar esto ahora acá. Vean, ahí está el protón, ¿cómo se ve? Al lado del carbono carbonílico. Por eso, si ese protón lo reemplazamos por otra cosa, va a proteger, generar un pequeño escudo para que ese carbono sea menos susceptible de ser atacado por beta-lactamasa. Pero, y ahí para la prueba, si colocamos algo muy grande acá, una cadena larguísima, también va a impedir que se enlace a las PVPs, o sea, que sea atacado por las serinas, pero de las PVPs. ¿Se entiende la idea? Entonces, yo sé que esto de repente es un poco fastidioso de ver en 3 dimensiones, pero es para poder entender la cercanía de los grupos en el espacio, porque en el plano se ve todo que está lejos. Ya, volvamos al apunte. Y tenemos entonces las cefalosporinas, núcleo cefem, cefamicinas, cuando insertamos un grupo distinto a hidrógeno en la posición 7. ¿Por qué dice 7 alfa? No porque sea el carbono alfa, sino porque el grupo metoxi mira hacia abajo del plano. Entonces ahí está el grupo metoxi. Bastante común, se repite aquí al final en las oxacefamicinas. ¿Por qué oxa? Porque el anillo tiacínico fue reemplazado por un oxígeno. El azufre, perdón, fue reemplazado por un átomo de oxígeno. Bien, desde el punto de vista histórico, en 1945, de microorganismos productores de antibióticos se aisló, dice ahí, del hongo Cephalosporium acremonium, a partir de agua de mar. Bien particular la historia de estos antibióticos. Un filtrado que contenía diversos antibióticos y exhibían como núcleo bioactivo el ácido 7-aminocefalosporánico. Bueno, lo que tenemos acá a la derecha es el ácido 7-aminocefalosporánico. Entonces acá tenemos el núcleo de la cefalosporina, tenemos la función ácida, tenemos un éster conectado mediante un metileno, y todo esto proviene de la biosíntesis del microorganismo que ocupa, por ejemplo, aminoácidos como cisteína, que proveen del azufre, aminoácidos como la valina, que proveen un nitrógeno y un ácido, y otros fragmentos para generar metabólicamente el antibiótico. Lo que llama la atención de este ácido 7-aminocefalosporánico es que tenemos dos cosas. Ya, primero, aquí hay un éster, pero no porque hay un éster es profármaco. Ya, ese éster es un grupo saliente de la estructura. Entonces, este éster tiene la particularidad de ser un grupo saliente. Entonces, mucho cuidado, ya no por eso actúa como profármaco, sino que tiene bioactividad natural, pero no llegó a ser fármaco, porque esta molécula tiene una pésima farmacocinética. Y a la izquierda tenemos esta cadena, dice acá, cadena lateral de ácido 7-amino adípico. Entonces, si ustedes calculan, ¿cuál es la carga neta de este sistema APH7? Cuidado, 0, negativa, ¿no es cierto? Es una molécula iónica, va a tener carga neta -1, porque aquí hay un ácido, acá hay otro ácido y ahí hay un amino. Entonces vamos a tener una carga neta de -1. Y esta cadena, tal como la vemos ahí, no es buena para una adecuada farmacocinética. Y uno de los problemas es que tiene demasiados enlaces rotables. Por lo tanto, la molécula tiene una gran afinidad por membrana. A mayor cantidad de enlaces rotables en una molécula, mayor anclaje experimenta a membranas lipofílicas. Se parece más al fosfolípido, por así decirlo. Así que ese no llegó a ser fármaco. Ya, destacamos algunas cosas relevantes ahí. Y, primera observación, si tienen menor tensión angular, ustedes ya respondieron a esa pregunta, van a tener menor actividad. Perfecto. De hecho, miren, comparativamente, dice ahí, propiedades de la cefalosporina C, cabeza de serie, de este tipo de compuestos. No tengo la estructura de eso para ilustrárselas acá de inmediato.
La voy a mostrar acá en el PubChem. Es exactamente lo mismo que la 7 aminocefalosporina. Ok, entonces vuelvo a la punta ahí. Dígame. No cargaba ya, un segundo para revisar. No está bien centrada la imagen. Ya, miren, pero no se preocupen, lo que estábamos diciendo era lo siguiente. Aquí dice en la imagen propiedades de la cefalosporina C. Por cefalosporina C se refieren a la última estructura que estábamos viendo acá, o ácido 7-aminocefalosporánico. Esta es, ¿ya? Es exactamente la misma molécula. Entonces, esta es la cefalosporina C. Ya, entonces, esta comparativamente la vamos a comparar contra penicilina, su otra contraparte natural. Y lo que tenemos ahí es que posee 1/1000 de la actividad de penicilina G. No importa, porque si tiene menos actividad, dado que tienen un buen margen terapéutico, son moléculas bastante inocuas, salvo en personas alérgicas a las penicilinas, porque los que son alérgicos a las penicilinas, ojo con eso, también son alérgicos a las cefalosporinas. Entonces podemos dar más dosis, incrementamos la dosis. Posee una actividad equilibrada frente a bacterias gram positivas y gram negativas. Y eso es lo bueno, que en términos generales las cefalosporinas tienen un espectro de acción más amplio que en el caso de las penicilinas. Pregunta, ¿por qué poseen una resistencia mayor a la hidrólisis y a la acción de beta-lactamasas? Si volvamos a la estructura anterior. ¿Por qué son más resistentes a la hidrólisis ácida y a la acción de beta-lactamasas? Perfecto, entonces tiene que ver con la tensión del anillo, porque este anillo beta-lactámico y en particular ese enlace tienen menor tensión angular. Si hay menor tensión angular, tiene también más resistencia, estabilidad a la destrucción, a romperse por hidrólisis o por acción de las enzimas beta-lactamasas. ¿Ok? Y ese cambio nada más por haber expandido el anillo de la derecha. Ya, entonces, interrogante resuelta. Dice, por tanto, la cefalosporina C se constituyó en un compuesto cabeza de serie para el desarrollo de antibióticos de amplio espectro y con mayor potencia que las penicilinas. Sí, ya vamos a ver cómo aumentamos la potencia, porque así solita como está, no es más potente. ¿Ok? Bien, entonces, ¿qué modificamos en cada región de la estructura? Acá en R, en la función amida, podemos incrementar el espectro antibacteriano y podemos también conectar grupos voluminosos para mejorar la estabilidad frente a beta-lactamasas. Lo mismo ocurre cuando el protón de la posición 7 se reemplaza por un grupo metoxi. Se incrementa su estabilidad frente a beta-lactamasas, dado que genera impedimento estérico. Y por otra parte, lo que conectemos acá, a la derecha, brinda estabilidad metabólica, modula propiedades farmacocinéticas y algo que acá no dice, idealmente este grupo acá debe ser un grupo saliente de la estructura. Y cuando decimos que el grupo tiene que abandonar la estructura, tiene que ser un grupo, por lo tanto, que o estabilice bien la carga negativa, si es que sale con carga negativa, tiene que estabilizar muy bien la carga negativa, ojalá por resonancia, o bien el grupo tendría que abandonar la estructura de forma neutra. Ya vamos a ver las razones por qué decimos que tiene que idealmente ser un buen grupo estabilizador. Ahora, eso es deseable, pero no es requisito excluyente para tener una buena cefalosporina. Ya ahí vamos a ver el último caso, una cefalosporina de quinta generación, donde el grupo que está conectado ahí es súper complejo y queda permanentemente enlazado a la estructura. No sale de la estructura. Ya, así que no es requisito excluyente de que sea un grupo que salga expulsado de la molécula. Así que cuidado, por ahí no es que uno haga profármaco en esa región en particular.
Esta tiene un valor histórico químico solamente, cómo es que se sintetizan análogos de cefalosporina en la posición 7. Nada más que ilustrar acá que la mayor variabilidad estructural la vamos a tener en la posición 7, o sea, donde está el grupo amino, la cadena 7-beta acilamínica, porque ahí químicamente es más fácil conectar grupos de diverso tamaño y con distintas funciones químicas. ¿Qué mecanismo de acción tienen las penicilinas? ¿Bacteriostático o bactericida? Bactericida, muy bien. Estos también son bactericidas porque también son beta-lactámicos. A ver, otro tipo de beta-lactámico como un carbapenem. ¿Bacteriostático o bactericida? Bactericida. Todo lo que sea penicilínico, beta-lactámico va a ser bactericida. ¿Ya? Entonces inhiben, como dice acá, la biosíntesis de la pared celular bacteriana. Mucopéptido es una manera abreviada de decir esta pared formada por una combinación de dos cosas. ¿Se acuerdan que eran carbohidratos entrelazados y péptidos entrelazados? Bien, las cefalosporinas se enlazan covalentemente a las PBPs, o sea, a varias proteínas enlazantes de penicilina, entre ellas las transpeptidasas. Se mencionan varias acá. Carboxipeptidasas son los subtipos, ¿ok?, de transpeptidasas. Endopeptidasas, transpeptidasas involucradas en la síntesis de la pared celular. Bueno, las PBPs tienen un hidroxilo catalítico que es sumamente importante para ir tejiendo la pared de la bacteria. Y con ese mismo hidroxilo, que es un hidroxilo serínico, como ya habíamos visto en la materia de penicilinas, ese hidroxilo serínico va a quedar enlazado covalentemente a la cefalosporina y la PBP pierde la actividad. Bueno, este mismo mecanismo de enlazamiento lo tiene ¿qué otra enzima? Muy bien, las beta-lactamasas. Es la misma idea, solamente que estamos hablando de enzimas diferentes. Entonces, la serina, ¿qué es lo que es? ¿Nucleófilo o electrófilo? Muy bien, tenemos un nucleófilo que actúa atacando al carbono electrofílico, más o menos electrofílico que en una penicilina. Este carbono carbonílico, menos, perfecto, es menos electrofílico que una penicilina respectiva. Bueno, pero es atacado, y cuando es atacado, el par electrónico aquí se reordena, después baja, y aquí viene lo que es diferente respecto a las penicilinas. La mayoría de las cefalosporinas experimentan el reordenamiento que se muestra a continuación. El par electrónico beta-lactámico, o sea, de la amida, transloca a la posición adyacente. El enlace doble migra hacia una posición exo con expulsión del grupo conectado en esa posición, que sería la posición 3 de la numeración UPAC. Entonces, por eso que ojalá que este grupo que sale expulsado sea un buen grupo saliente que estabilice bien la carga, porque eso desplaza químicamente el equilibrio hacia la acilación de la enzima, hacia la acilación del target. Cuidado en la prueba. No es este éster el que reacciona con la serina. Entonces, errores, ya, y les adelanto algunas preguntas de prueba, que la enzima podría hacer eso y atacar al éster. No, eso no va a suceder, porque esa porción no se parece a la porción de alanina. Es la otra región. Ya, tampoco va a ser atacado el ácido carboxílico. O, por ejemplo, la amida. No son posiciones alternativas, no ocurre. Pregunta, entonces, una vez que queda la enzima acetilada, ¿cómo podría la enzima regenerarse? Cuesta mucho, pero a largo plazo tendría que ser por el agua. La hidrólisis del agua tendría que romper este éster que se forma. Pero mientras la enzima esté así, no puede trabajar, la enzima ha quedado covalentemente enlazada y pierde actividad. Por eso que entonces es ideal tener un buen grupo en esta posición. Ahora, problemas. ¿Por qué no podemos tener el éster? El éster es uno de los mejores, pero metabólicamente hay un problema. Se rompe fácilmente. Muy bien. Los ésteres se rompen fácilmente. ¿Dónde? ¿Por acción de qué enzimas? Las estearasas plasmáticas del ser humano. Recuerden que aquí tenemos este doble metabolismo, el nuestro y el de la bacteria. Bueno, el problema es ese, que ese éster dura poco en la estructura y cuando el éster se rompe, voy a borrar esta parte, ¿en qué se transforma?
Ya, un ácido carboxílico libre, pero en el fármaco, ¿qué es lo que va a quedar en el fármaco? Muy bien, entonces en el fármaco va a quedar un alcohol, así. Sería un OH, ¿no es cierto? Y un grupo OH menos, exacto, no es un buen grupo saliente porque estabiliza mal la carga, es una base fuerte, así que no va a ocurrir. Muy bien. Habiendo entendido eso, esa era, yo creo, la parte clave del mecanismo de enlazamiento de la cefalosporina y lo que diferencia a una cefalosporina de una penicilina. Pero recuerden, no es obligatorio que haya necesariamente un grupo saliente ahí, porque les voy a mostrar el último caso, las de quinta generación tienen algo ahí que no escapa, no queda permanentemente unido. Y ahí tenemos las 4 grandes familias de cefalosporinas. Hoy día se habla de una quinta con aquellas cefalosporinas que no tienen grupo saliente y que son de mecanismo dual. Las de quinta hoy día son de mecanismo alostérico y ortostérico simultáneamente. Lo vamos a explicar al final. Ya, pero ahí están las 4 grandes familias donde de la primera generación destaca el cefadroxilo por ser uno de los agentes más ampliamente utilizados, por ejemplo, en infecciones urinarias. Tiene una alta excreción por vía urinaria de forma inalterada, así que es muy útil para infecciones urinarias. El espectro se va ampliando hacia abajo, desde primera generación hacia cuarta generación, hacia gram negativos. Segunda generación, podríamos destacar los que están con asterisco, por ejemplo, como la cefamicina, ahí a la derecha, donde vamos ampliando el espectro de acción y la resistencia frente a beta-lactamasas. Tercera generación, súper vendidos, son probablemente los que más abundan a nivel comercial y en los hospitales, y ahí se destacan varios, como por ejemplo la ceftriaxona, como por ejemplo la ceftazidima, como por ejemplo la cefotaxima, entre otros. Ya, todos esos son súper relevantes, son súper conocidos, los de tercera generación. Se ocupan muchísimo a nivel clínico. Cuarta generación ya estructuralmente son incluso más complejos que los anteriores, porque cuando hablamos de una cuarta generación hablamos de una complicación química adicional que tienen esas moléculas, y es el hecho que los de cuarta generación son lo que llamamos sweeter-iones. Y eso químicamente es más difícil de producir, es más caro y tiene una razón de ser, y hacia allá vamos a explicarlo, ¿ya? ¿Sí? Sí, sí, van aumentando, igual que las penicilinas, van aumentando el espectro hacia gram negativos, ¿ok? Ya, perfecto, entonces... Ups, me salté una, ahí sí. Dice acá, cefalosporinas de primera generación, cefalotina, cefaloridina, cefalexina, cefasolina. Entonces aquí abajo tenemos la cefalotina, donde ustedes pueden ver que se parece bastante a la penicilina G, donde en el caso de la penicilina G, en vez de... ¿Cómo se llama este anillo? Muy bien, ese ya rearche lo hemos visto varias veces, ¿no es cierto? El tiofeno. Y en vez de eso, ¿qué tiene la penicilina G ahí? Un anillo de benceno. Ya esa estructura se la tienen que saber. A ver, pregunta, ¿y si fuera amoxicilina, en vez de ese tiofeno, qué tendría ahí? Un fenol, muy bien, un parafenol. ¿Y qué tendría en esta posición en el metileno si fuera amoxicilina? Un amino, ¿ok? Que se protona. Ya eso tiene una razón de ser. Pregunta, ¿y es necesario que acá sea un anillo aromático siempre? No, puede ser cualquier otro anillo, algo voluminoso. Ya, perfecto. Entonces tenemos ahí la estructura de cefalotina y tenemos que el grupo saliente de la estructura es idóneo porque es un éster, y los ésteres... ¿Por qué es tan bueno un éster? ¿Cuál es la particularidad de un éster? Bueno, el éster, recuerden ustedes, aquí tenemos la serina. El trazo está demasiado grande, lo vamos a reducir un poco. Entonces la serina tiene un hidroxilo. La serina va a atacar con su hidroxilo y fruto de eso, si trazamos todo el movimiento de forma correcta, sería el ataque nucleofílico, la migración del par-pi, la devolución con la ruptura, acá en este caso por translocación. Después que transloca, se produce la migración del enlace doble a posición exo, o sea, hacia afuera, y aquí viene el enlace que se rompe. Este se termina de romper. Entonces este enlace que se rompe ahí, ¿qué es lo que va a producir ahora? La salida de un acetato. Y ese acetato, ¿por qué es tan buen grupo abandonante de la estructura? Porque estabiliza la carga
por resonancia. Ya no voy a trazar toda la resonancia, pero se entiende que la carga está súper bien estabilizada. Y si el grupo que sale expulsado es un grupo neutro, mejor todavía. Ya, entonces el problema, dice ahí, de la cefalotina, que va a tener una vida media bastante corta, porque metabólicamente ese éster se va a hidrolizar rapidito, vamos a tener un alcohol y ese es un muy mal grupo saliente de la estructura. Perfecto, entonces eso sería el ejemplo de una molécula de primera generación, y aquí surge la pregunta, bueno, ¿y cómo solucionamos el problema de la estabilidad metabólica? Cambiando el éster. ¿Por qué cosa? Por ejemplo, por un anillo, maximicemos la estructura. ¿Cómo se llama eso? El anillo de color azul con carga positiva, todo esto ¿no es cierto? Va a ser expulsado como piridina dentro de la estructura, es un sistema piridonio. Ahora observen, ya que en la cefaloridina se nos forma un suiterión, pero no por eso es de cuarta generación. Cuidado, ya este es como la excepción a la regla, así que no se vayan a confundir. Cefaloridina, ok, sí es suiterión, pero no es de cuarta generación, porque para ser de cuarta generación se requieren otras cosas más, como que acá, en la cadena lateral, tengamos un grupo alcoxi-imino, que aquí no hay nada, pues hay un metileno entre medio. Como que acá haya un amino-tiazol, y esto no es un amino-tiazol, eso es un tiofeno, ¿se entiende? Entonces le faltan cosas para ser de cuarta generación. Ya, pero ¿y cuál es la particularidad? Dice ahí, existe como suiterión, pobremente absorbida en el intestino. Claro, porque los suiteriones en general se absorben muy mal a nivel intestinal. Por eso yo les dije, muchas de estas moléculas se reservan intrahospitalarios como inyectables intravenosos. Y ahí lo dice, se usa como inyectable. Bueno, hagamos otra vez el recorrido. Serina. Hidroxilo. Y el ataque, ya para que se lo aprendan. Viene el ataque nucleofílico. Se va a romper el sistema por translocación. Entonces eso se abre. Este enlace sale hacia afuera. ¿Y de qué forma es expulsado el piridonio? Sale expulsado, voy a dibujar el grupo que salió expulsado, como una piridina. ¿Con qué carga? Neutra, perfecto. Entonces, eso es lo interesante, que el sistema está generando un fragmento neutro, y eso termodinámicamente es muy favorable. Entonces es bueno tener un piridonio porque favorece enormemente que se enlace apropiadamente a las PVPs, porque sale expulsado un grupo neutro. O sea, si un grupo expulsado es neutro en vez de aniónico, es mejor grupo saliente de la estructura. Y se usa como inyectable porque es un suiterión. Y aquí surge una pregunta: ¿y cómo mejoramos la absorción intestinal? La verdad es que es muy difícil. Solamente decir que hay un caso un tanto anómalo en que no hay un buen grupo saliente en esa posición, sino un simple grupo metil. Y eso se ha demostrado que mejora enormemente la absorción intestinal. Entonces, claro, por una parte tener un metil va a permitir que la molécula, ¿cuál? Cefalexina, sea muy bien absorbida por vía oral, pero tiene un pobre grupo saliente de la estructura. ¿Qué grupo sale de la estructura? Ya, ¿con qué carga? A ver, voy a desarrollar el metil. Miren, el grupo metil que está ahí es un CH3. Ya miren, se están acercando. Lo que pasa es que el grupo metil, primero, el metil no sale entero como metil. Ya, ahí está la serina, ataque nucleofílico. Ya esto se va a migrar para allá, este enlace doble se mueve. ¿Y qué es lo que termina siendo expulsado? Ya, ¿con qué carga? Negativa, porque se lleva el par electrónico, cualquiera de ellos. Entonces, ojo con eso, lo que está siendo expulsado ahí es un hidruro. ¿Y por qué los hidruros son tan malos grupos salientes? Porque tienen una elevada dureza química, o sea, es un grupo que tiene un tamaño reducido y una alta densidad de carga, y eso es muy poco estable. Recuerden que los aniones, ¿cuándo se estabilizan mejor? Cuando son
grandes porque distribuyen la carga negativa en la superficie, pero ese es el anión más pequeño que existe, así que es un pésimo grupo saliente de la estructura. Aún así, esto se puede enlazar a las PVPs. ¿Por qué? Porque en el peor de los casos el grupo no sale de la estructura, simplemente la serina ataca, esto se rompe y generaría acá un nitrógeno anión que puede captar un protón del medio del agua. ¿Se entiende la idea? Entonces, aunque el grupo no salga de la estructura, esto igual va a atacar, solamente que el ataque nucleofílico va a ser más difícil, más lento, pero igual va a haber enlazamiento. La otra observación que tenemos sobre este sistema, miren, ¿cómo va a ser su estabilidad frente a la hidrólisis ácida? Hagan la comparativa mental con la molécula de amoxicilina. Acá en la cefalexina, ¿cómo va a ser su estabilidad frente al medio ácido, frente a la hidrólisis ácida? Hagan la comparativa con amoxicilina. Ya va a ser resistente. ¿Por qué? Perfecto. Entonces, una razón es que obviamente esto ya es más estable por el hecho que tiene menor tensión angular, pero acá en la cadena había que fijarse en este grupo. Entonces, este grupo va a estar protonado a pH ácido y por lo tanto, ¿eso qué ejerce? ¿Qué es lo que hacía, que impedía la autohidrólisis, el tener algo positivo acá? Excelente, le retira densidad de carga electrónica al carbonilo de la amida. Muy bien, entonces no va a haber autohidrólisis. Perfecto. Otro ejemplo acá, cefazolín. Entonces ustedes dirán, pero nos dijo que no podían haber tetrazoles. Ya, sí, pero miren, vamos a maximizar la imagen cefazolina. Ya, tiene un tetrazol, pero en la cadena 7-beta-acilamínica. Y ese tetrazol no está reemplazando al ácido. Entonces no confundan las cosas en la prueba. Tenemos el ácido todavía en la estructura del tetrazol, está al otro lado. Ya, y esta pregunta la hago y siempre se equivocan. Ustedes ya saben que el tetrazol es isóstero de ácido carboxílico. Pero pregunta, ese tetrazol, tal como está ahí en esa estructura, ¿qué carga va a tener a pH 7? Cuidado, ese tetrazol va a estar neutro. Ya, sí, hay una pregunta, dígame. Le escucho. Sí, la autohidrólisis no va a ocurrir o se ve muy difícil que ocurra, y por eso es que ese compuesto es tan bueno por la absorción de vía oral, dado que el grupo amonio le quita densidad de carga al oxígeno carbonílico. Y en la clase habíamos explicado que ese oxígeno es el que produce la autohidrólisis por ataque del carbonilo beta-lactámico. Ok, así que ojo, bueno, a ver, para que lo recuerden todos, lo que habíamos dicho era que la autohidrólisis se producía por esto, porque este par electrónico enriquece a este oxígeno y ese oxígeno electroenriquecido podía atacar, dado que estaba cerca, al carbonilo beta-lactámico. ¿Ya? De nuevo, ahí si tienen la oportunidad de verlo en un modelo tridimensional, van a ver que ciertamente ese oxígeno está bastante cerca del carbonilo beta-lactámico. Claro, bueno, ¿por qué el tetrazol está neutro? Porque está conectado por el átomo de nitrógeno. Si tuviésemos que el tetrazol estuviese conectado por el carbono, ahí usted tendría un NH en la estructura, y aquí no hay NH. Entonces, ojo, no hay NH. Tal cual, todos los nitrógenos ya tienen su valencia completa, no hay ninguno que tenga un protón ácido que pueda liberar. ¿Por qué era ácido el tetrazol? Porque tenía un NH y ese protón podía ser retirado. Pero aquí el protón no está, pues el protón fue retirado antes para conectar esto a la cadena. ¿Cuándo sería ácido? Pregunta de aplicación. Si es que estuviese conectado de esta forma, miren. Claro, voy a borrar ahí. O sea, si tuviésemos esta situación, ya les adelanto algunas preguntas. Si tuviésemos esta situación, uno de ellos sería NH, ¿ya? Por ejemplo, si que esto transloca, yo puedo translocar los enlaces, me tendría que seguir borrando ahí. Permítanme borrar un segundo. Ahí está.
Entonces los enlaces quedarían ahora reordenados de esta forma. Enlace doble, NH. Entonces, si es que llegase a tener un NH en la estructura, sí, se va a ionizar. Pero no conviene para la actividad. Así que ojo con el tetrazol en este tipo de derivados. La idea es que ahí haya un anillo neutro. Le escucho. ¿Qué meta tiene? El tetrazol neutro como tal, aislado, digámoslo así, tenía un pKa alrededor de 5. ¿Ok? Pero recuerda, ahí la estructura estaba sin el NH. ¿Ya? Entonces no hay forma de que libere algo. No tiene algo para liberar. Ya, pero así, si es que lo conectásemos así, no sería bueno para la actividad. Idealmente el anillo en esa parte tiene que ser un anillo neutro. Claro, disminuiría la actividad tener algo negativo en esa región. ¿Y qué pasa con la otra región? Porque ahí tenemos otro anillo, un tiodiazol a la derecha, metilado. ¿Ya? Ese metil que se adiciona ahí a la derecha tiene una razón de ser. Lo que pasa es que el anillo de tiodiazol por sí solo es un anillo polar, tiene varios heteroátomos en la estructura, y para que no se solvate extensivamente se añade un grupo metil, reduce el grado de solvatación. Y ese anillo, tal como está ahí, es un buen grupo saliente, porque cuando hacemos la ruptura, cuando esto transloque para acá, el enlace doble va hacia afuera, ¿qué es lo que se va a liberar? Claro, todo el sistema con el átomo de azufre incluido, o sea, es azufre anión que sale, y más abajo tengo el fragmento. Voy a mover ahora la imagen. Muy bien, el átomo de azufre, dos cosas. Primero, por sí mismo estabiliza bien la carga porque el azufre es un átomo grande. Y segundo, porque entra en resonancia en el anillo. Ahí está la carga negativa. Ultra estabilizado, muy bien, el par electrónico ingresa al sistema y se estabiliza por resonancia. Claramente esta resonancia no es una resonancia tan eficaz por razones de tamaño. Este azufre, al ser más grande, conjuga no tan bien con átomos más pequeños, pero sí está al lado, entonces sí hay un grado de deslocalización. Y además estabiliza muy bien la carga por la resonancia. Y por otra parte, el anillo es un anillo electroatractor, porque tiene átomos con hibridación sp2, nitrógenos pi dentro de la estructura. Así entonces con la cefa solina, sí. Ya no hace que sea más estable, que se rompa el carbono carbonílico por efecto inductivo. Sí, exacto, claro, es como el efecto del hidroxilo. Mire, esa es una muy buena observación. A ver, voy a borrar esto para volver a la estructura inicial. Así es, este grupo tetrazol es un fuerte electroatractor, así que muy bien, ya. Este grupo también nos ayuda a que haya menos autohidrólisis, autodestrucción del producto, porque es un grupo electroatractor. Perfecto, buena observación. También se conseguiría en otros derivados donde podríamos colocar, por ejemplo, átomos de flúor. Acá en el metileno en la cadena también sería un efecto electroatractor. El flúor es el átomo más electronegativo de la tabla periódica, ¿ya? Bien. Bueno, ahí sobre cefazolina se mencionan algunas de sus aplicaciones: bronquitis, infecciones urinarias, septicemia, o sea, infección grave, sistémica, y también para prevenir. Para prevenir simplemente en cirugía infecciones posoperatorias. Siempre que una persona la van a operar, como una intervención traumática en que hay que abrir mucho tejido, se administra antes y después antibiótico, por precaución. Es así. Ya, segunda generación, número 1, cefamicinas. Entonces, un primer gran cambio que mejoró la actividad biológica, el compuesto más resistente a beta-lactamasas y también amplió su espectro de acción, fue la incorporación de un grupo metoxi. Las razones ya las explicamos y lo vimos gráficamente. Un grupo metoxi mirando hacia abajo. Eso es lo que se llama un grupo 7-alfa metoxi. Ese grupito que está ahí, 7-alfa metoxi, dice ahí, tiene un espectro de acción mucho mayor, es más resistente frente a beta-lactamasas, o sea, es activo en bacterias, en cepas productoras de beta-lactamasa. Tiene una buena estabilidad metabólica debido al grupo uretano que tenemos a la derecha, cefoxitina.
Detengámonos un segundo, en lo demás es lo mismo, es otra vez el metileno, otra vez el tiofeno. Ya, detengámonos un segundo en este grupo que está acá. Todo eso que estamos marcando en naranjo, el éster con el NH2 completo. Ya, entonces la pregunta es, ¿por qué el grupo uretano, a diferencia del éster, sí conviene tenerlo ahí? Un éster no era bueno porque las estearasas rompen. ¿Por qué el uretano es más estable a la degradación por estearasas que un simple éster? ¿Quién contribuye a hacerlo menos reactivo o menos hidrolizable? Me refiero al grupo uretano. Ya, ¿por qué es más estable que un éster común y corriente? Un éster común y corriente tendría, por ejemplo, acá un metil en vez de un amino. Pero acá tenemos un amino. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hace el amino? ¿En qué es diferente? Perfecto. Entonces, muy bien. Y al donar electrones por resonancia, reduce la electrofilia del carbonilo, haciendo que dicho carbonilo sea menos reactivo frente a la ruptura por estearasas. Esto es mucho más estable a la ruptura por estearasas debido al efecto dador electrónico del grupo NH2. Muy bien, entonces eso es lo que está descrito ahí. Podemos avanzar ahora a la siguiente. Conservamos nuestro grupo uretano. Veamos ahí la molécula que tenemos, cefuroxima, contiene el grupo uretano conectado a la posición 3. Y aquí una innovación. Ahora, en la cadena 7 beta acilamínica, tenemos que primero el anillo de tiazol se cambió por un anillo de furano. Entonces, ¿el furano es un electroatractor? Claro que sí. De hecho, el furano es más electroatractor que el tiofeno. ¿Por qué es más electroatractor? Porque tiene un átomo de oxígeno en la estructura. Este anillo, de hecho, es menos aromático, es más electronegativo. Y la segunda innovación en cefuroxima es que tenemos acá, como el nombre lo dice, oxima, nitrógeno-oxígeno. Eso es una oxima, pero metilado, un grupo imino-metoxi. ¿Okay? Metoxi o metil, imino porque el nitrógeno tiene un enlace doble hacia un carbono. Todo esto incrementa el volumen. Y esto recuerden que tiene libre rotación. Entonces, si tenemos un incremento de volumen, tenemos impedimento estérico, se vuelve más difícil el ataque por parte de las beta-lactamasas al carbono carbonílico beta-lactámico. Bueno, eso le concede a este fármaco, a cefuroxima, una gran resistencia frente a beta-lactamasas. A diferencia de cefoxitima, presenta actividad frente a estreptococos y en menor grado frente a estafilococos. Y esos nombres tienen que ver con la forma en que las bacterias se agrupan. Hay una imagen referencial. Los estreptococos tienen este tipo de crecimiento, se van multiplicando como cadenas, mientras que los estafilococos en forma de racimo. ¿Okay? De ahí el nombre de las cepas bacterianas. Ya. Cefalosporinas de tercera generación. Pregunta, el anillo que está a la izquierda, se muestra ahí la ceftazidima. Este anillo que está acá, ¿qué estado de ionización tiene a pH 7? ¿Negativo, positivo o neutro? Neutro, muy bien. Porque el grupo amino que está ahí, ¿por qué no se protona? Ya, perfecto. Es igual que una anilina. Está en resonancia y de hecho en una resonancia muy fuerte porque además hay átomos electroatractores dentro del anillo. O sea, se deslocaliza incluso más que si fuera un simple benceno. Bueno, esto fue un tremendo avance. Esto nos genera lo que se llama cefalosporina de tercera generación. O sea, tenemos una molécula que no es suiteriónica. ¿Por qué no es suiteriónica? Porque yo veo aquí positivo y negativo. Perfecto, ¿no es cierto? Acá arriba queda un grupo ionizable. Ya, tenemos una molécula que no es suiteriónica, pero fue reemplazado el anillo de furano por un aminotiazol. Eso mejora la penetración a través de la membrana de bacterias gram negativas.
¿Por qué? ¿Ya? ¿Cuál es la razón? Lo que pasa es que el furano, explicábamos delante, es un grupo muy polar. Entonces, cuando uno tiene furano, el furano es un anillo superpolar y el furano es más solvatable. El furano, de hecho, es menos aromático, es el menos aromático de la serie. Si uno compara la aromaticidad de furano, tiofeno y pirrol, que son los tres de la serie de 5, furano, tiofeno con azufre y pirrol con NH, el menos aromático es este. Es el menos aromático de la serie, es el más polar, es el más solvatable. ¿Se acuerdan que en un derivado yo les dije que se incorporaba un metil para reducir la solvatación? Miren, si nos devolvemos un segundo. Ahí está en la cefazolina. Entonces tenemos este derivado de primera generación, tiene un grupo metil. Acá a la derecha, bueno, ese metil es para reducir la solvatación. Pero ¿por qué queremos reducir la solvatación del sistema? Porque la molécula, si está muy solvatada, tiene menos posibilidades de llegar o de atravesar la... ¿Cómo es la estructura de los gram negativos? Perfecto. Exacto, hay dos membranas. Entonces, en el caso de los gram negativos, el problema es que esto tiene que atravesar una membrana. En los gram positivos no, pues la pared está directamente expuesta al medio, ¿no es cierto? Ahí no es tan relevante. Pero si yo quiero llegar a gram negativos, tengo que atravesar una membrana. Y el problema es que si esto es muy solvatable, cuesta más. Es más afín por agua que por medio lipídico. Entonces estos pequeños cambios, estas pequeñas inserciones, no modifican el farmacóforo, pero sí sus propiedades farmacocinéticas. Ya, y el problema entonces de tener un anillo como tetrazol o como furano es que incrementan la solvatación de la molécula. Pero acá, ahora ya no tenemos furano, tenemos un aminotiazol que es menos solvatable. Este es más aromático que furano. Tenemos también este grupo voluminoso que le otorga estabilidad frente a beta-lactamasas. Un grupo que aumenta, ¿no es cierto?, el impedimento estérico sobre el carbono carbonílico beta-lactámico. En algunas enfermedades graves, neumonías, meningitis, infecciones del tracto urinario complicadas, ¿okay?, pielonefritis, infecciones a los riñones, tejidos blandos intraabdominales, infecciones a los huesos, o sea, son moléculas con un amplio volumen de distribución. Se administra por vía intravenosa o intramuscular profunda. Bien, y el grupo que va a ser expulsado de la molécula cuando se enlace covalentemente a las PBPs va a ser una piridina neutra. Muy bien. Entonces, marquemos el movimiento, sería esta así, esto por acá y la piridina neutra. ¿Ya? Entonces, ojo que ese grupo no es, ese compuesto no es suéter iónico. Ya, entonces tenemos que ampliaron su espectro significativamente hacia bacterias gram negativas. Tenemos un anillo menos polar, dice alta afinidad a PBPs de bacterias gram negativas. Tenemos un grupo voluminoso, puede ser un metoximino o bien un alcoximino, como en el caso anterior, que era más voluminoso aún, porque teníamos hasta un ácido, o sea, teníamos más átomos de carbono conectados a la porción imínica. Estabilidad frente a beta-lactamasa. ¿Por qué efecto? Por el efecto estérico. Pregunta, ¿y desde el punto de vista ácido-base, ese nitrógeno se protona? No, porque es una imina. Además tiene el efecto atractor de un oxígeno que le resta basicidad. Pero pregunta, ¿este grupo favorece o empeora la autohidrólisis? Así que hay un nitrógeno electronegativo, un oxígeno electronegativo. Ya, la autohidrólisis era cuando este oxígeno atacaba al carbono carbonílico. Y si todo este sistema imino es electroatractor, si es un electroatractor, le quita nucleofilia. Entonces mejora la estabilidad frente a la autohidrólisis. Solo que no está positivo, no se va a protonar, esa es la única diferencia, ¿ok? Este grupo no es básico. Y ya sabemos que podemos modificar su actividad farmacocinética con distintos grupos conectados acá en R2. Ya, entonces ahí dice tercera generación, tenemos varios derivados ahí.
Entonces, otra vez, el tetrazol, sí, pero cefmenoxima. ¿Por qué es importante que el tetrazol esté metilado? Ya, miren, si tuviésemos el tetrazol como NH, a ver, voy a dibujarlo acá. Miren, acá en R2, si tuviésemos el tetrazol, esto está así, porque nosotros tenemos el punto de conexión justo ahí. Ya, a eso se refiere ahí ese enlace, es el punto de conexión. Entonces tendríamos que habría CH2, azufre, y después el tetrazol. Entonces, si tuviésemos el tetrazol no metilado, tendríamos esta estructura de acá, nitrógeno, doble enlace, NH. Ya, entonces, ¿cuál sería el problema? Porque podría estar, sí, podría estar, pero no sería tan eficaz. Perdería un poquito de actividad. Sería activo, pero menos. ¿Y cuál sería la razón? Y esa fue la estrategia de metilar el tetrazol. Perfecto, entonces, ya, pero miren, ¿qué es lo que pasa? Que si el protón estuviese, esto ya per se, ¿qué carga tendría pH 7? Toda esta región negativa. Y más encima tendría que ser expulsado con una segunda carga negativa. Entonces, ese es el problema. Voy a mover el enlace. Dijimos que esto se rompe así y hacia afuera. Entonces, cuando esto salga, usted genera una carga negativa en el azufre. Y si tuviese el protón, ya tendría una carga negativa porque se disocia pH 7. Entonces, usted estaría generando algo con dos cargas negativas. Y eso va a ser menos estable. Dos cargas negativas juntas empeora, ¿se entiende? Por eso que se coloca un grupo metil ahí para evitar eso. Para evitar que esto adquiera carga negativa de manera espontánea pH 7. Ya, cefotaxima volvió al éster, a lo clásico, que ya sabemos que va a tener un tiempo de vida media más corto porque eso se va a metabolizar fácilmente, pues es un éster, pero puede ser. Pero su farmacocinética es de menor tiempo de vida media. Ceftriaxona dice protón, o sea, protón, ¿qué significa? Significa que vamos a tener conectado, y aquí hay un error porque se refiere a que debería haber un metil acá. ¿Ok? Espérense, voy a... por favor ahí. Ya, eso es un metil. Cuando había metil, mejoraba la absorción gastrointestinal. Pero como grupo abandonante unhidruro, ya explicamos que no es para nada bueno. Ceftriaxona, el azufre es expulsado con carga negativa. ¿Y cómo estabiliza la carga aparte de su gran tamaño? Perfecto, entonces esto se va a cortar. Recuerden, se va a generar un doble enlace y esto va a ser expulsado de esta manera. Y también tiene posibilidad de resonancia hacia este anillo. Puede hacer resonancia, por ejemplo, hacia el átomo de nitrógeno. Cefodicima, otra vez vamos a generar un azufre negativo, pero ya, ¿qué va a pasar aquí con la carga? Claro, vamos a generar algo con carga dos veces negativa. Pero ¿qué diferencia tiene con un tetrazol negativo? Mire. Esto a pH 7, volvamos a nuestro tetrazol, eso va a estar así. Nitrógeno, carga negativa. Este último que tenemos acá abajo, cefodicima, también va a tener carga negativa, pero hay una sutil diferencia. El tiempo de vida media de ese último compuesto es mayor que los otros, precisamente porque tenemos un grupo que le va a costar un poquito más salir porque va a tener una carga negativa en el ácido, pero no tanto como si fuera un tetrazol NH. Miren, acá el anillo queda negativo. Y si el azufre recibe el par electrónico, sería una carga negativa que buscaría entrar en resonancia de manera inmediata donde hay carga negativa. O sea, se produce un choque de cargas inmediato. Pero acá pregunta, la carga negativa del ácido, porque va a estar negativo a pH 7. Exacto, no está en resonancia dentro del anillo, está afuera. ¿Por qué no está en resonancia? Aquí de hecho hay un CH2 entre medio, un metileno que corta cualquier posibilidad. Entonces, ¿se entiende? Por lo tanto, ¿el azufre puede estabilizarse por resonancia? Sí. Ese grupo ácido allá no le afecta porque está a una distancia cortado por el efecto de un metileno.
Así que ojo con eso, ya en ese caso sí vamos a decir que el grupo, claro, va a tener dos cargas, va a ser más lento el proceso de unión y eso alarga su farmacocinética. Una cosa demasiado muy nucleofílica, no puede atacar de nuevo al enlace. No, si va a ser atacado, ya, pero la cinética de ataque va a ser más lenta. O sea, la serina, ¿no es cierto?, que se enlaza, el hidroxilo serínico que se enlaza, le va a costar más, va a ser más lento el ataque, porque se tendría que generar como grupo saliente una molécula con doble carga negativa. Pero sí se va a generar, por lo que acabo de explicar, el azufre sí puede estabilizar por resonancia la carga en el sistema. ¿Ya? Me refiero a como esa molécula que va a salir va a ser un nucleófilo, Ah, claro. entonces no va a atacar a esa misma molécula a la No lo va a hacer. Sí, no. Miren, todo lo que sea expulsado de la cefalosporina no regresa para atacar al carbonilo beta-lactámico. Yo creo que esa es la pregunta, ¿no es cierto? Porque está generando un nucleófilo. No, ya es válida la duda, pero mucho cuidado que todos los fragmentos que son expulsados nunca retornan para hidrolizar el carbonilo beta-lactámico. ¿Ya? A tenerlo en cuenta eso. Bien. Ya nos estamos acercando a nuestro primer bloque de recreo, pero primero terminemos acá el análisis con estos que están ahí. Ya, esos que dicen de cuarta, ¿qué particularidad tienen respecto a la carga neta total? Vean entonces estos dos, la cefpiroma, la cefepima. Piroma porque tiene un piridonio dentro de la estructura, esta cefepima tiene una pirrolidina o pirrolidonio en este caso, ¿no es cierto?, dentro de la estructura. Y bueno, ¿qué me pueden decir ustedes si esto está alquilado como nitrógeno? ¿Cuál va a ser la carga neta con estos R, donde R1 es metil y metil? O sea, el R1, ¿qué es lo que es? Esto sería un metoxiimino. Carga neta positiva. A ver, espérense, voy a marcar. Aquí está el punto de conexión. Ya a eso se refiere acá. Ese es el punto de conexión. Punto de conexión. Ya este punto es el punto de conexión ahí. Perfecto. Suéter iónico porque R1 en los de cuarta es un simple metil, no hay nada iónico ahí. Entonces va a tener carga neta 0, va a ser un suéter ion. Y cuando son suéter iones, ¿se absorben mejor o peor por vía intestinal? Peor. Entonces estos van a ser inyectables. Cuarta generación amplían considerablemente su espectro contra bacterias gram negativas, por ejemplo pseudomonas. Al ser suéter ion, o sea, al tener su carga neta negativa, logran llegar mejor al target, ¿ok? Atravesando la primera membrana de las bacterias gram negativas.